De nada sirve tanta faramaya. De nada, varón. De nada sirve todo lo que haces. Si Jesucristo dice, lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Y no lo haces. Si no lo haces, es que de cristiano no tienes ni un pelo. Y eres puro show. Así igualmente tú, varón. Cuando te llegue a visitar un demonio, ese de ansiedad que es muy conocido, órale, varón, hay dos cosas: o te domina o lo dominas. Siempre que llegue ese demonio de ansiedad, o te domina o lo dominas. ¿Quieres vencer? ¿Quieres dominarlo? Se siente muy frustrante la situación cuando te domina. Te sientes como que no sirvo de nada. Caí. No, espérame. Mejor reviértelo. ¿Caíste? ¿Por qué caíste? Pregúntate. Porque no te fortaleciste en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Por eso caíste. Si yo construyo una barda y le pongo materiales y se me cae la barda, es que algo le faltó. Si la vuelvo a levantar y se me vuelve a caer, es que algo le volvió a faltar. A lo mejor le puse más arena que cemento. Pero la insistencia, varón, o en este caso la persistencia, es lo que te va a ayudar mucho. Ok, no voy a terminar diciendo, no, yo para albañil estoy reprobado. No, a ver, esto no me va a ganar. Quiero ver por qué se cayó. Puse buena cimentación. A lo mejor a la cimentación no le puse suficiente cemento. A ver, déjame rascar la cimentación y si veo que sale polvo es que no le puse suficiente cemento. O sea, siempre tienes que encontrar la raíz de tu problema, varón. Siempre. A ver, entonces no la amarré bien con los bloques, o a lo mejor no le puse las suficientes columnas fortalecidas, la suficiente varilla, que si yo no sé. Pero nunca desistas, varón, porque cada fracaso no lo mires como una derrota. El fracaso, míralo como una enseñanza. Cuando tú aprendas a mirar el fracaso como una enseñanza, varón, y no como una derrota, varón, es cuando tú vas a empezar a madurar y a crecer espiritualmente, porque estás aprendiendo de tus errores. Yo cuando estaba en la preparatoria me acuerdo, matemáticas era mi coco, no podía con matemáticas. Le podemos decir que era algo imposible para mí. Pero después descubrí, varón, que el problema era de que yo mismo me bloqueaba porque yo mismo confesaba que era imposible. Pero todo es cuestión, varón, de darle un seguimiento. Todo es como un rompecabezas, como un, ¿cómo le llaman? Como que todo tiene como un laberinto que al final de cuentas llegas a la salida. Si en el transcurso del laberinto, varón, te desconcentras, ojo con esto, te desconcentras, no vas a llegar a la salida porque te vas a perder si te desconcentras. Eso era lo que a mí me pasaba. El maestro me hablaba y yo, mis pensamientos estaban en otra cosa. El maestro estaba dando la clase y yo estaba en otra onda. Estaba el maestro dando la clase o el compañero me preguntaba otras cosas diferentes a la clase, que si yo no sé. Entonces siempre investiga cuál es la raíz de tu problema. Casi por lo general, varón, una persona que entra al mundo de las adicciones, varón, no fue su intención quedarse atado a las adicciones, pero de repente te das cuenta que es como
trampa, como el ratón que cae en la trampa y que el ratón ya no puede salirse, el ratón no puede quitarse la trampa de la ratonera, ¿sí me estamos dando cuenta, verdad? Cuando tú caes en el mundo de las drogas, es una trampa que el diablo pone para que ya no te muevas, varón. Te mata, espiritualmente te mata, ¿sí me explico? Pero cuando Dios te levanta, te quita la trampa y te da la oportunidad de vivir, no es lógico, varón, que vuelvas a caer en la trampa. Si ya sabes lo que ocasiona esa trampa, por más atractivo que esté el queso para el ratón tiene que, en lo poco de cerebro que tiene, varón, razona de que es una trampa. Igualmente nosotros que tenemos más intelecto, podemos darnos cuenta cuando algo nos conviene y cuando algo no nos conviene. La misma palabra de Dios lo dice bien claro: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Tengo libertad? Sí, tengo libertad. ¿Puedo acercarme a la trampa? Sí, puedo acercarme a la trampa, pero ya si yo me voy más allá y me acerco y quiero yo rentar a la trampa me va a atrapar a mí. Así que, varones, es muy importante que tú sepas que la causa de las adicciones son múltiples, pero bueno, les voy a decir las principales causas de las adicciones, varones. Una de las principales causas es, como dice la misma palabra de Dios, en Efesios capítulo número 4, Efesios 4. Efesios 4, así es. Efesios 4. Más déjame sacar mis lentes porque aquí está bien. La gañosito de foco. Está medio tenuecito y. Vamos a ver si con lentes puedo ver mejor. Ahí va. Efesios 4. Versículo. Ahí va, es Efesios 6. Efesios 6. Capítulo 6, versículo número. Versículo 6, desde el 1, vamos a ver desde el 1. Capítulo 6, 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A ver, nada más vamos a desmenuzar tantito aquí. ¿Es justo? Sí, es justo. ¿Por qué? Porque son nuestros padres, nos dieron la vida. Pero, ahí viene el detalle. Como dice Efesios capítulo número. Pues ahí mismo del 6. Efesios 6. 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino te empieza a decir principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Bueno, pues nuestros padres, varón, déjame te digo algo. Si nuestros padres no están en Cristo Jesús, nuestros padres están siendo atacados, invadidos por estos demonios que menciona 6:12 de Efesios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tú como hijo ves
que lo que tus padres te dicen o hacen no es justo porque te tratan mal o porque te hablan mal o porque te maldicen o porque se enojan contigo o porque ya te traen de carro, te traen de carrilla, ¿sí me explico? Entonces, o porque te hacen menos, porque aman más a un hermano que a ti o cosas así, no sé. Esa es la lucha espiritual que se presentan tus padres por no tener a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. ¿Estamos entendiendo? Así que tú miras lo que tus padres hacen y tú te resientes y estás totalmente resentido con ellos. Es uno de los muchos casos que se suelen presentar por ahí, varón. Entonces, continúa aquí diciendo en Efesios capítulo 6, versículo número 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, en vez de enojarte con ellos, hónralos. Considera que están siendo ellos atacados por demonios. O sea, no son tus papás los que te hicieron o te maldijeron o lo que X que haya sido. No, sino lo que está dentro de tus papás que los está atormentando. O sea, tu bronca no es con tus papás, sino contra lo que está dentro de ellos. Ahora, ¿por qué el diablo y sus demonios se meten con los papás tuyos? Para que tú te resientas. Y si es posible, lo que pretenden los demonios es que tú los maldigas. ¿Estamos entendiendo? Que tú los maldigas. Y obviamente al maldecirlos, no les estás honrando. Y al no honrarlos, ojo con lo que te estoy diciendo, ¿vale? Al no honrarlos, ¿qué es lo que continúa diciendo? Fíjate bien, versículo número 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Estás viendo lo que dice el versículo 3? Para que te vaya bien, varón. Así que si el diablo ataca a tus papás reaccionan negativamente contra ti y tú reaccionas negativamente contra tus papás y no los honras, ya no te fue bien. Yo me acuerdo que yo conocí este pasaje bíblico, ya me lo sabía. ¿Y qué creen? Tuve un papá que me hizo cosas muy raras y trampas muy raras. ¿Sí me explico? Yo lo perdoné, pero lo menciono solamente como enseñanza. Todos hemos tenido un papá que a veces se pasa de lanza con nosotros, ¿sí me explico? A veces son cariñosos, amorosos, lo que tú quieras. Sería una enorme bendición tener un papá, sí me explico, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, cuando no es así, yo sabía que mi papá era injusto conmigo. Dentro de mí había algo que quería que yo lo maldijera, pero no podía maldecir a mi papá. Había algo que no me dejaba maldecir a mi papá, ni mucho menos golpearlo por las cosas tan feitas que por ahí me hizo una jugada muy fea. Y siempre lo bendije y lo amé. Pues era mi papá, tenía que amarlo. Pero si yo hubiera dejado que mi carne saliera, pues lo hubiera maldecido. Y si lo hubiera maldecido, me pierdo la bendición y no estaría ni aquí con ustedes para empezar. Porque no me estaría yendo bien. Ahí la palabra de Dios te dice, para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y tú todavía tienes a tus padres, varón, y tienes oportunidad de dar reversa. Pues ahí ponte a cuentas con ellos y pide perdón o lo que sea para que se rompa el derecho legal que el diablo adquirió sobre tu vida cuando tú deshonraste a tus padres. Entonces muchas veces la situación de nuestros fracasos y nuestros problemas, de que caes en adicción y no sales de la adicción, esta es una de las causas, varón. La segunda de las causas está en Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 7, 8 y 9. Deuteronomio 5, 7 y 9 es una de las segundas causas por las cuales una persona cae en fracaso y no se levanta de ese fracaso. Deuteronomio, ¿qué?
Deuteronomio capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Dice bien claro ahí, a ver, espérame. Deuteronomio, déjame seguir con ustedes. Deuteronomio 5, 7, 8 y 9. 5, 7, 8 y 9. Capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se dan cuenta, varones? Miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un dios ajeno? Aquel que tú pones tu fe, tu amor o tu adoración, o como dice el diablo, tu veneración, y que no es Dios. Que no es Dios. ¿Sabes cuántos millones de personas visitan a la Basílica de Guadalupe allá en México? Y aquí en Monterrey, millones y millones de personas. El diablo adquiriendo derechos legales espirituales, varón. Porque estás adorando a alguien que no es Dios. Es que los seres humanos hacen cosas muy raras, totalmente incongruentes. Dicen amar a Dios, pero están pidiéndole a otra persona. Si tú vas al sepulcro de la Virgen María, creo en un video me di cuenta que está enterrada en Turquía, por ahí cerca, esas regiones por ahí cerca. El sepulcro de la Virgen María está en Turquía. Si tú vas al sepulcro, ¿qué vas a encontrar en el sepulcro? Huesos de María. Nadie promueve dónde está el sepulcro de María, nadie. Mira, se quedan callados porque saben que ahí se rompe la religión católica. Ahí están los huesos de María. ¿Resucitó? Obvio que no resucitó. No resucitó. Pero como los turcos por lo general son musulmanes, así que los turcos dicen, me vale gorro María. ¿Sí me explico? Los turcos por lo general son musulmanes. Pero no va a ir un católico a ver dónde está el sepulcro de María. Es más, procuran que nadie sepa dónde está el sepulcro de María. Si tú vas al sepulcro de Buda, ahí vas a encontrar los huesos de Buda, el que adoran los asiáticos. Si tú vas al sepulcro de Mahoma, ahí te vas a encontrar los huesos de Mahoma. A cualquiera, donde la gente ponga su fe. Si vas al sepulcro del apóstol Pedro, ahí en Roma, en el Vaticano, ahí están los huesos de Pedro. Pero ve al sepulcro de Jesucristo y no vas a encontrar nada porque Jesucristo resucitó. Al sepulcro de quien tú quieras ir te vas a encontrar huesos, menos el de Jesucristo. Amén, amén. Por eso tienes que vivir una vida con mucha inteligencia, muy inteligente. Y ahí se está diciendo, no tendrás dioses ajenos. Significa que no tengas. No, es que yo no me postro ni les pido. Por eso, pero te está diciendo Dios, la orden es de que no tengas. Independientemente de que si te postras o no te postras, les pides o no les pides, la orden de Dios es que no los tengas. Y muchos sí los tienen. Hasta de muerte, del diablo, de la santa muerte. Que de santa no tiene nada. Ahí es donde empieza tu debacle, ¿verdad? Cuando Dios dice una cosa y tú haces otra cosa. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está ¿dónde? Arriba. ¿En dónde? Arriba en los cielos, ¿verdad? Ni siquiera de Jesucristo. Entonces, varón, Jesucristo está arriba en los cielos. Y dice que no tengas imagen ni escultura de Jesucristo. De nada de lo que está arriba en los cielos. Y te pregunto,
¿Se hacen esculturas e imágenes de Jesucristo, sí o no? Sí. Pues sí. Dios prohíbe. Y el hombre dice, por mis pantalones sí las hago y me vale gorro lo que Dios diga. Ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9. No te inclinarás. No te inclinarás. Ayer estaba viendo cómo de rodillas van las personas arrodillándose hacia el altar de la Virgen de Guadalupe. Que ese es el problema, varón. Que Dios dice que no y las personas dicen que sí. Nos han inculcado esa creencia, varón. ¿Y cuántos millones de personas le tienen fe a esa Virgen de Guadalupe, varón? Cuando nada más una persona fue testigo de que la vio. Juan Diego. Es el único que la vio. Y que dice que la escuchó. Porque Juan Diego obviamente no sabe lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15, que el diablo se disfraza de apóstol. O sea, bueno, se disfraza de apóstol de Jesucristo y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que el diablo tiene poder y Dios también tiene poder? Ahorita inclusive se lo dije, los dos tienen poder. Pero el poder de Dios es ilimitado, no tiene límite. Y el del diablo sí tiene límite. Y ese es el problema, varón. Que Dios no le quita los poderes al diablo porque sabe Dios que si se los quita al diablo, la Virgen ya no va, nadie va a creer en la Virgen porque la Virgen ya nunca va a hacer milagros. ¿Sí me explico? Cada milagro que se hace detrás de una Virgen o de un santo de tu devoción, varón, es el mismo diablo actuando para que tú le pongas fe al ídolo y no a Jesucristo, tu Salvador. Ser católico es poner tu fe en varias deidades, ¿sí o no? Eso significa ser católico. Porque ser cristiano es hacer lo que Jesucristo hizo, y ni los cristianos hacen lo que Jesucristo hizo. Hablar de Jesucristo no te hace cristiano, ¿verdad? Hacer lo que Jesucristo exactamente hizo, eso sí te hace cristiano. Entonces, aquí está diciendo, no te inclinarás. Y vete a la basílica, varón, y allá ves todos los milagros. ¿Qué pasa? Eso sí es verdad. Que Dios dice no lo hagas y el ser humano dice que sí. La religión católica dice está bien, puedes hacerlo. ¿Qué hubo? ¿No es eso maldad contra Dios? ¿Rebeldía contra Dios? Está escrito en la palabra de Dios lo que estoy diciendo. Todos, casi todos, me incluyo, provenimos de una familia católica, ¿verdad? Yo me incluyo, principalmente yo. ¿Y qué creen? Mi familia sigue siendo católica. Mi familia. Y hasta un primo hermano de sangre es arzobispo allá en Yucatán. ¿Te das cuenta? Arzobispo católico en Yucatán. Es el que tiene a su cargo toda la iglesia católica en Yucatán. Y por otro lado estoy yo reprobando las acciones que hace la iglesia católica. Tengo un primo hermano que es arzobispo, lo amo demasiado, pero yo no me voy a detener en decir la verdad de Cristo. No me importa que me expulsen mi familia y que me dejen de hablar todo el mundo, me deja de hablar porque yo ahora predico de Jesucristo, pero nunca voy a dejar de decir las mentiras de la iglesia católica. ¿No les parece curioso que a la Virgen se le celebra el 12 de diciembre
Y a Jesucristo el 25 supuestamente que nació, se le recuerda, al menos que nació, se le recuerda, porque no nació el 25 de diciembre. Pero el diablo se adelanta y dice: yo quiero que me adoren primero. ¿Cuál es el propósito principal del diablo? ¿Sí sabes cuál es el propósito principal del diablo? Que lo adoren. Bajar a Dios como Dios y posesionarse del diablo como Dios. Al no tener a Dios en la parte más alta, el diablo se constituye Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos millones de personas van a adorar a la Virgen? Esas son millones. ¿Cuántos hacen lo mismo con Dios? Ni siquiera un Thanksgiving, una acción de gracias, día de gracias, ni siquiera. México, ¿verdad? Es un país extremadamente lleno de riquezas. No tienes idea, varón, de todo lo que hay en ese Golfo de California. Enorme el Golfo de California, varón. Ancho y largo el Golfo de California. Todo animal acuático, pescado que entra al Golfo de California, entra. ¿Qué crees? O se queda allá adentro, o va a buscar salir otra vez por el mismo lugar. México tiene tanta riqueza como para alimentar a la mitad del planeta si se le antoja. En ese Golfo de California, ¿qué hubo? No cualquiera, todos tienen mar abierto. Pero México tiene ese golfo, enorme golfo, o mar de Cortés, no sé cómo le llamen. Una enorme cantidad de productos marinos. Allá en Tabasco, una enorme cantidad de recursos petroleros. ¿Y por qué vive, con todo perdón de la palabra, por qué vive México en la jodidencia, varón? ¿Por qué vive México en la pobreza? En la jodidencia. ¿Por qué hay mexicanos en la jodidencia, varón? Pues porque se pusieron a las patadas contra Dios adorando a la mona esa que le llaman Guadalupe. Y para colmo le llaman la reina de México. O sea, quitamos al rey porque hay una reina. En Inglaterra, ¿qué hubo? ¿Hay reina o hay rey? La reina está. Y son los pantalones de la reina los que mandan. O sea, México se da de patadas contra Dios. ¿Cómo carajo piensa México que le vaya bien? Chécalo. Millones y millones de personas allí adorando la muerte. Y aquí dice Dios, ¿qué está diciendo? No te inclinarás delante de ellos. Y te dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué te está diciendo? Él continúa diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy, dice Dios, yo soy. Yo soy tu Dios. Si yo soy tu Dios, no te vas a postrar delante de nadie. Al único que te he dado yo, de tal manera te he amado tanto, dice Dios, que te he dado a mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Ese es al único que te he dado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el diablo sabe perfectamente que por eso lo dio Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos millones están allá adorando a la mona ahorita? Es que es la intermediaria. ¿Qué intermediaria ni qué tus patas? O sea, Dios te dio al único intermediario que se llama Jesucristo. Ahí está en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5.
Me dan ganas de levantar una protesta allá en la Basílica de Guadalupe. ¿No conoce nadie Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5? ¡Bola de burros! ¿No conocen Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5? Así es como para ir a gritarles este versículo bíblico allá en la Basílica, varón. Chequen lo que dice Primera de Timoteo 2:5, ¿se dan cuenta? Porque hay que un solo Dios. ¿Y un solo qué? ¿Un solo qué? Mediador. Mediador, ¿entre quién y quién? Entre Dios y los hombres. Ahí está, entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Hay un mediador. ¿Quién es el mediador entre tú y Dios? Ahí dice, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Jesucristo, varón. Jesucristo. Si yo soy presidente de la República, mi mamá no va a ser la presidenta de la República también. Si yo soy el presidente de la República, nadie va a ir con mi mamá a arreglar los problemas del presidente de la República, porque el presidente soy yo. Si yo fuera presidente, por ejemplo. Igualmente Jesucristo es el mediador. ¿Qué carajo tiene que ver María si Jesucristo, Dios lo puso como mediador? ¿Estamos entendiendo, varones? Ahí está donde empieza la miseria de México, varón. Y toda la América Latina está igual. Toda la América Latina está igual. Razón tiene Jesucristo al decir que la puerta que conduce a la perdición es muy ancha. Y muchos, dice, ojo, muchos son los que pasan por ella. Vamos a checarlo para que vean. A ver, vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a ver lo que nos dice eso en el Evangelio de Lucas o Mateo. ¿Es Mateo o será Lucas? Ahí va. ¿Es Lucas, verdad? A ver. Es Mateo 7:13. Mateo 7:13. Mateo 7:13, siguiendo. Entrad por la puerta estrecha. Exactamente, esa es. Entrar por la puerta estrecha, porque hay una puerta y es el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ¿qué? A la perdición, varón. ¿Cuál es la religión que tiene mayor número de seguidores? La católica. Ahí están los que pasan por la puerta amplia. Son muchos. Y continúa diciendo, dice, y muchos son, varón, son los que pasan, entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, obviamente. Y ojo, subrayen esa palabra, pocos, varón, son los que la hallan, pocos, varón. Los cristianos van a decir, ay, pero entonces nosotros sí estamos salvados porque estamos en Cristo. Sí, estás en Cristo, pero ya obedeciste a Jesucristo y saliste a compartir su evangelio. No, entonces también vas a estar en la puerta ancha a la perdición.
¿Por qué tú crees que no te va a reclamar allá en el tribunal de Cristo? ¿Por qué no obedeciste a Jesucristo cuando te dijo que salieras a compartir su evangelio? ¿Qué hubo, varones? Pregunto. Y si quieres no me contestes, no. ¿A cuáles tú quieres pertenecer? ¿A los muchos o a los pocos? A los pocos. De hecho, varón, te digo con toda franqueza y fuera de toda jactancia, lo que yo les estoy predicando ni los cristianos me aceptan, lo que yo digo, porque ellos están acostumbrados a otra cosa que el diablo les ha enseñado. Pero lo que yo pretendo, varón, es hacerte reflexionar de que hay un diablo mentiroso que lo que quiere es que tú te pierdas. Entonces, dijimos, así como para hacer un breve repaso, si no honras a tu padre y a tu madre, no te va bien. Ok, acá continuamos con el segundo paso entonces, el Deuteronomio 5:7. Entonces dice, no te harás para ti escultura ni imagen, bla, bla, bla. Dice, no te inclinarás a ellas, versículo 9, ni las servirás, porque yo soy quien, Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O sea, ¿por qué? Oye, espérame. ¿Qué dicen que los celos son malos? Ay, no, es que no seas celoso, ¿por qué eres celoso? No, espérame, es que los celos es una reacción natural de nosotros. ¿Qué tal si tú vieras a tu vieja con otro hombre? ¿Qué sentirías? ¿Te sentirías bien contento? No, es que no me voy a poner celoso aunque vea a mi vieja con otro hombre. Pues claro que te vas a poner celoso, ¿verdad que sí? Abuelita de Batman que te pone celoso. Cuéntenos. Así que los celos, o tampoco celos enfermizos, ¿verdad? Pero aquí se trata de que Dios es tu creador, varón. Dios es tu creador y te andas chaqueteando acá con la Virgen, arrodillándote delante de la Virgen, varón. No se vale. No se vale. ¿Cómo les puedo hacer entender a la gente que esté en la basílica ahorita? Ahí están tronando cohetes, cargando a la Virgen y tronando cohetes. La cultura indígena a veces no la podemos olvidar. Ahí andamos todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, varón? Tronando cohetes y cargando a la Virgen. ¿Es que no está prohibida la pirotecnia? Ah, no, pero es que es la Virgen. Este México que vivimos es bien tremendo. Bien tremendo. Es que no es posible, ¿verdad? Ahora entiendo por qué la Iglesia Católica mandó a asesinar a tantos millones de cristianos por varios siglos. ¿Sí saben ustedes eso? La Santa Inquisición es el movimiento católico que se encargó, llevando sacerdotes católicos como por delante en la manifestación de la Santa Inquisición. En el nombre de Dios venimos a castigarte por haberte sorprendido leyendo palabra de Dios. En el nombre de Dios venimos a castigarte por ser tu cristiano, ser un seguidor de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Y no se llenan la bocota hablando de Cristo en las iglesias católicas? ¿Cómo? Porque hablan de Cristo y en los siglos pasados mataron a millones de cristianos, varón. ¿Cómo? No, es que hablar de Cristo es el gancho para que la gente piensa que somos buena onda, que somos la religión correcta.
entonces. Adolfo Hitler, sí sabes que mató millones de judíos, hacía hasta cerros, montañas de cadáveres de judíos. Les mandó quitar la piel para hacer carteras y bolsas y zapatos de piel judía. Con los cabellos de los judíos hacía almohadas. Si tú vas a Auschwitz, está ahí en Polonia, Austria, recuerden que ahí entre Polonia y Austria está Auschwitz, donde fue el campo de concentración nazi. Y tú vas y visitas, ahí están las vitrinas con toda la ropa y todos los zapatos, todavía están las vitrinas, están vitrinadas como un museo, vaya. Los hornos donde metían los gases para matar a millones y millones de judíos. Niños, mujeres, hombres, viejos, los nazis hicieron parejo. Hasta con máquinas esas de trascado, haciendo los montones de cadáveres. Y luego les prendían fuego para que se calcinara todo. La pregunta del $1.000.000 es: si la Iglesia Católica mató millones de cristianos y Adolfo Hitler mató a millones de judíos, ojo, cristianos y judíos, todos tenían una correlación con Dios. ¿Por qué se adora a la Iglesia Católica y por qué a Hitler se le odia o no se le recuerda bien? Si los dos son asesinos, la Iglesia Católica y Adolfo Hitler son asesinos. ¿Por qué la Iglesia Católica? Ay, es la iglesia que Cristo fundó. A ver. Ahí están muchos atorados. ¿Sabes qué fue la iglesia que Cristo fundó? A ver, es que el diablo, te digo, se aprovecha, igual que Juan Diego. Se aprovecharon de Juan Diego, se agarraron un burro torpe que no sabía ni leer ni escribir. Y el diablo piensa que estamos igual todos nosotros. Es la iglesia que Cristo fundó. A ver, ¿cómo? Si la Iglesia Católica empezó en el año 323, católica romana. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? ¿Quiénes? Los romanos. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica romana es la iglesia que Cristo fundó? Si la fundó el emperador Constantino en el año 323. No checa. ¿Acaso vimos a Jesucristo? Ándele, ya tráiganse la estatua de mi mamá, porque ya va a empezar la misa. ¿Cuál misa? Ni que tus patas. ¿Cuál misa? Jesucristo nunca dijo voy a hacer la misa. Jesucristo dice voy a dar mi palabra. Es que en este mundo, varón, hay tres tipos de personas respecto a Dios. Los indiferentes, ojo, indiferentes o ateos, si tú le quieres llamar así, indiferentes. Número 2, los borregos. ¿Sabes qué es un borrego? La característica de un borrego, ¿sabes cuál es? Es miope y es torpe. El borrego es miope y torpe. Por eso el borrego tiene que seguir al otro borrego, porque es miope y es torpe. No ve, nada más ve el movimiento y sigue el otro. ¿No te has fijado que tiene como una rayita el borrego? Porque está miope. Así en el ojo se ve la rayita. No sé si es horizontal o vertical, no me acuerdo, pero es una rayita. No es un circulito como el que tenemos nosotros que es pupila. No, ellos tienen una rayita porque es miope. Y el tercer tipo de personas, varón, respecto a Dios, son los poderosos soldados del ejército de Dios. Poderosos soldados del ejército de Dios. Tú puedes ser cualquiera de los tres si tú te lo propones. Si tú te lo propones. Aquí no depende de estudios ni de nada, varón. Obviamente conocer la palabra de Dios, por eso
se les está enseñando, así como yo les estoy enseñando a ustedes. Pero eres tú el que decides, varón. Si quieres ser un indiferente o ateo, o quieres ser un borrego, miope y torpe, o si quieres ser un poderoso soldado del ejército de Dios. Yo les enseño a ustedes, varones, a ser poderosos soldados del ejército de Dios. La única manera que yo lo estoy logrando es destruir la mentira. Una vez que tú has aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador, ok, te voy a confrontar la verdad contra la mentira, varón. Eso es lo único que yo hago, que ninguna de las iglesias, de ninguna religión, ni siquiera la cristiana, confronta la verdad con la mentira. No, es que hay que respetar, dicen, hay que respetar. ¿Hay que respetar a quién? No, es que ellos decidieron creer en eso y que hay que respetarlo. Por eso, varón, ¿qué dice Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19? Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19 dice algo bien claro. Quédate callado por respeto y te va a ir peor que el impío. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Ahorita voy a Deuteronomio, no vayan a pensar que ya terminé con Deuteronomio, no terminé. Cuando, espérame, ahí va, le voy a apoyar un poquitito por eso de los acentos. Dice, Ezequiel 3, 18 y 19, dice, cuando yo dijere al impío, ¿saben lo que significa impío? Es que no tiene piedad. Es un malvado, sin piedad. Un mochacabezas, para que mejor me entiendas. No tiene piedad. Es un impío. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Y tú, varón, o yo como predicador, o todo siervo que se dice ser siervo de Dios, no le amonestare al impío. Por respeto, vamos a llamarle así, vamos a ponerle que por respeto, o porque no se quiere meter en broncas, o por miedo, o como le quieras llamar, por cobardía, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido, o sea, para que el impío se corrija de su mal camino, a fin de que viva, a fin de que el impío viva, se arrepiente que viva. El impío morirá, ¿por qué? Por su maldad, obvio, porque es impío. ¿Qué les dije ahorita de los tres tipos de personas? El primero son los indiferentes hacia las cosas de Dios, pues son los impíos, varón, porque no tienen a Dios, así que nunca van a actuar con misericordia, son impíos. Están dentro de ese primer grupo de personas que les acabo de mencionar. Y luego después dice, ay, espérenme. El impío morirá por su maldad, pero su sangre del impío te mandaré de tu mano. O sea, tú vas a tener la culpa si el impío se muere siendo impío, porque no le amonestaste. Si tú le amonestaste, fíjate bien cómo continúa diciendo en el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú, varón, ¿habrás qué? Librado, salvado tu alma. Chequen ahí Ezequiel 33. Ezequiel ahí mismo, Ezequiel capítulo 33, versículo 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, de cierto
está diciendo lo mismo exactamente. ¿Se dan cuenta cómo te lo repite? Es la primera vez que encuentro en el mismo libro que Dios trae dos veces. Capítulo 33, versículo 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre, ¿su qué? Su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, tú vas a ser el culpable. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero ¿tú qué? Libraste tu vida. Tú libraste tu vida. Tú libraste tu vida. Por eso yo le digo a los cristianos que si Jesucristo dice que vayas por todos lados a predicar el evangelio de Jesucristo, es para que los cristianos salven su vida. Salven su vida. Porque Ezequiel 3, 18 y 19 y Ezequiel 33, 8 y 9 se les va a demandar a los mismos cristianos que se quedaron aplastados sin salir a compartir el evangelio. Es 1.000.000 de veces decir, ok, no voy a ser cristiano porque si soy cristiano tengo que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Piénsenlo bien, yo no estoy diciendo que no sean cristianos. Sí, ser cristiano es lo mejor que te puede suceder en la vida, varón, pero tienes que cumplir con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que dice la religión. Porque muchos están esperando que su pastor le dé la orden, pero el pastor nunca te va a dar la orden de salir a evangelizar. Jesucristo ya dio la orden. Es Jesucristo quien manda, no el pastor. El pastor no es tu autoridad es Jesucristo. Y Jesucristo ya dio la orden. ¿Se dan cuenta cómo yo les estoy diciendo las trampas que el diablo les pone? Ahí tienen los cristianos sentados en sus iglesias. ¿De qué sirve tanta alabanza, tanta faramaya, tanto circo, maroma y teatro si no obedecen lo que la palabra de Dios les está diciendo? Bueno, varones, ya para terminar, vamos otra vez a Deuteronomio para terminar. En el Deuteronomio, con eso terminamos. Deuteronomio capítulo 5. ¿Dónde nos quedamos? En el 9, ¿verdad? Dice, capítulo 5, versículo 9 de Deuteronomio. Deuteronomio está ya casi al principio de tu Biblia, es de los primeros 5 libros por ahí. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Y qué? Ahí viene el problema, varón. Ahí viene el problema. Que visito. ¿Qué visita? La maldad. ¿De quién? De los padres. O sea, si tu padre no tiene a Cristo, va a cometer errores. Si tu padre te dice, encomiéndate a la virgencita, esa es una maldad contra Dios. ¿Y quién crees que la paga? ¿Tu papá nada más? ¿Tu mamá nada más? ¿Tus abuelos? No, varón. Ellos y tú. Y es más, no nada más ellos y tú, también tus hijos. Aunque no los tengas, el día que los tengas, ya nacen con esa maldición, vamos a llamarle así. Qué tremendo. Visito, ojo, ponle mucha atención y vamos a desmenuzarlo. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, varón, te tengo una excelente noticia. Si tú te entregas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, el único que tú te arrodilles y adores a Jesucristo, varón. ¿Estamos entendiendo? Cuando tú recibes a Jesucristo, Señor Jesucristo, te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Dios Todopoderoso, por darme a tu Hijo. Ahí se rompe la maldición. Ya, va con tu papá y con tus abuelos y mis abuelos, ellos se quedaron en el infierno, varón. Pero tú salvaste tu vida. Porque
te entregaste a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz. Jesucristo pagó en la cruz. Ya no hay deuda entre Dios y tú. Ya Jesucristo pagó. Le costó clavos y le costó azotes. Lo dejaron molido en la cruz a Jesucristo. Él dijo, ya pagué. Si tú te entregas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, varón, ya estás salvo tú y tu descendencia. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio 31, 19 dice, a los cielos y la tierra pongo el testigo hoy contra ustedes, de que les he puesto la vida y la muerte. Es Dios quien te pone la vida y la muerte. Es Dios el que te pone la vida y le permite al diablo con sus poderes seguir para engañar a tanta gente, varón. Por eso hay milagros a través de vírgenes y santos y cosas de esas, porque el diablo tiene poder también. He puesto, dice Dios, la bendición por un lado y la maldición por otro lado. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Y fíjate bien cómo empieza Deuteronomio 30, 19. Cómo dice, a los cielos y a la tierra, a los cielos y a la tierra pongo de testigos para que no vayas a salir con que Diosito es que no sabía, perdóname. Y este servidor de mi Señor Jesucristo, varón, se los está recordando. Dime, varón. Una pregunta que tiene la diferencia entre los masones y la iglesia cristiana. Mira, los masones, ellos tienen su manera de ver a Jesucristo, lo ven como el arquitecto del universo. Yo sugiero, varón, que pongamos nuestros ojos en Jesucristo y no en nadie más. Ni en los católicos, ni en los cristianos tampoco, porque ya ves que los cristianos también no cantan a las rancheras también. Los masones, igual, no se trata de formar un grupo de personas para reunir y ser de determinada religión, no. Se trata de seguir y hacer exactamente lo que Jesucristo nos enseñó. No sigan religiones, varón, sigan a Jesucristo de corazón. Si es necesario que te metas a una religión para que aprendas el Evangelio, aprende el Evangelio, varón. ¿Sí me explico? Ande como los políticos cuando en tiempos de elecciones que van y te llevan despensas a cambio de que votes por ellos. Agarra la despensa, pero no votes por ellos. ¿Estamos entendiendo? Salud. Así igualmente tú, vete a una iglesia cristiana, que es la más, que te va a enseñar más la palabra de Dios, pero no hagas ni pongas caso a lo que veas en esas iglesias. Si ves pedidera de dinero y cosas de esas, hazte como que la Virgen te habla. ¿Sí me explico? Las cosas dichas al picante, ¿no? Mande, varón. ¿Qué consecuencias tiene el recibir favores de un Dios o una deidad que no es Dios? A ver, no te escuché, perdón. ¿Qué Fuerte. consecuencias tiene recibir favores o beneficios de un Dios o una deidad que no es Dios? Ok, favores de recibir de una deidad que no es Dios, más bien dicho, porque no era Dios. Entonces, bien sencillo, varón. Las consecuencias es de que tu alma quedó hipotecada a favor de la deidad, del diablo detrás de esa deidad. ¿Sí me explico? El diablo inventa todas las deidades y hace milagros a través de las deidades, varones, para que tú le pongas fe a la deidad. Pregúntale a la Santa Muerte, ahí está en la Santa Muerte, le pides algo y al rato andan viendo sombras y cosas de esas. ¿Sí me explico? Porque no te quieres soltar, estás centrado con él porque te dio un favor o le prometiste algo o un pacto hiciste, qué sé yo, no sé. Bien sencillo, varón, si este es el caso de algunos de ustedes. Destruyen todo pacto, confesando con su boca, me arrepiento de haber hecho pacto con Santa Muerte. Me arrepiento porque ahora me entrego a Jesucristo como el único Señor y Salvador de mi vida. Cuando tú te entregas a Jesucristo de corazón, varón, rompe con el diablo. Se rompe la maldición. Rompe. Pero
es importante que rompas, porque muchos reciben a Jesucristo pero no rompen con el diablo. Reciben a Jesucristo pero ahí tienen la imagen guardada todavía. Tienes que quemar y destruir todo ese mugrero, ¿no? Para que pueda sentir el diablo que verdaderamente lo ha repugnado. Dime. Cuando haces un pacto con el diablo, Dios te perdona. Dios te va a perdonar mientras tengas vida. Todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo, varón. Ojo, continúa diciendo Mateo 18:18, que todo lo que tú desates en la tierra se desata en el cielo. O sea que cuando tú haces un pacto con el diablo, ni Dios puede hacer nada. ¿Sí sabías tú eso? Porque todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. O sea, Dios es un caballero, es un respetuoso. Si tú decides hacer un pacto con Satanás o con Santa Muerte, con la Virgen o con quien tú quieras, Dios te respeta tu decisión porque te ha dado libre albedrío. Ese es el trato que hay con el diablo. Entre Dios y el diablo ese es el trato. Yo les he dado libre albedrío. ¿Qué dijimos ahorita en Deuteronomio 30:19? A los cielos y a la tierra pongo de testigos que pongo la bendición y pongo la maldición. La vida y la muerte. ¿Y qué continúa diciendo? Dice, escoge pues la bendición. Escoge pues la vida. Pero si tú dices, escojo mejor la muerte, pues esa es bronca tuya. Pero Dios te dijo que escogieras la vida. Mientras estás vivo, varón, tienes la oportunidad de corregir. Lamento mucho por aquellos que ya no tuvieron la oportunidad de corregir porque se murieron. Porque dice que todo lo que tú ates, ¿en dónde? En la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates, ¿dónde? Desates. ¿Dónde? En la tierra. Será desatado en el cielo. Por eso el diablo te inventa diciendo que va a haber un purgatorio. Y no hay ningún purgatorio. Puedes ver toda la Biblia y vas a buscar la palabra purgatorio y no la vas a encontrar. Encuentras Hades o infierno, pero no purgatorio. Y entre purgatorio y infierno o Hades hay un mundo de diferencia. Porque purgatorio, su mismo nombre lo dice. Purgatorio es un lugar donde tú entras y purgas tus pecados y quedas limpio. Eso es una mentira. Si tú te mueres, ya hasta ahí te llegó el corrido. Si tú te mueres, ya no hay ni misas, ni novenarios, ni purgatorios, ni nada que te pueda salvar. Es ahorita. Y no confíes en tu juventud, varón. Porque de repente pasa alguien en una moto por tu casa y te suenan y ahí quedaste, varón. Es importante, y sobre todo, varón, si ya entraste a ese camino malo, varón, y ya no quieres tú, ya no quiero salir, no quiero saber nada de eso, estás en la muerte. Pero te tengo una excelente noticia. Ahí va. Si tú estás en Cristo Jesús, hay una cobertura de Dios alrededor tuyo. Juan 1:12 dice algo muy sencillo, dice algo muy cierto. Dice Juan 1:12, que si tú recibieres, Juan capítulo 1, versículo 12, si tú recibieres y creyeres en Cristo Jesús, cualquiera que recibe y cree en Cristo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Dios le da ¿qué? La potestad. Potestad, o sea que ni el diablo puede entrar. Potestad es una fortaleza de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo y crees y le crees a Jesucristo, todo lo que Jesucristo te dice, varón, Dios te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo varón, ¿qué hago yo con mi hijo? ¿Lo qué? Lo protejo y lo cuido porque es mi hijo. ¿Estamos entendiendo? Lo mismo va a hacer Dios contigo cuando tú seas su hijo. ¿Estamos entendiendo, varón? Así que si tú recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios acampará alrededor tuyo. Porque ya tienes un sello de propiedad en tu alma, varón, que dice propiedad única y exclusiva
del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Eso significa ser hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Mira, por ejemplo, y perdonando la comparación, no tiene nada que ver la comparación, no perdonen la comparación, pero es algo así parecido. En los ranchos se dan cuenta los ganaderos que tienen muchas reses de muy fina calidad y tienen muchas reses. ¿Sí sabes qué hacen con las reses? Les ponen un sello de propiedad. Vámonos a la res. Nada más le hacen en la res. Pero ya quedó marcado. Va a doler, pero vas a quedar marcado con el Espíritu Santo de Dios. Te va a doler que te rechace la familia. Te va a doler que te rechacen los camaradas, los amigos que antes tenías. Te van a decir bye. Nada más le hacen la res así, varón. Porque el sello del Espíritu Santo de Dios va a doler. Pero te va a salvar, porque vas a quedar identificado y marcado como propiedad única del Espíritu Santo de Dios, únicamente a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, ¿no? Así que solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es la verdad, les he hablado de Jesucristo. Jesucristo es la vida. Ya después les voy a enseñar un pasaje bíblico que dice que todos hemos sido trasladados en Cristo Jesús de muerte a vida. De muerte a vida. O sea que en Cristo estaremos vivos ahorita. Y cuando nuestro cuerpo deje de vivir en este mundo. Acuérdate que lo que se va al sepulcro es el cascarón nada más. Pero el alma es la que continúa viviendo. Si a ti se te murió un familiar y vas a visitarlo al sepulcro, vas a ver el cascarón, pero no está tu familiar ahí. No está. Muchas personas piensan que ahí está el familiar y no es cierto, es el cascarón. Perdonando también el ejemplo, varón, perdonando otro ejemplo, pero es igual como la serpiente que muda su cuero. Y en el momento que muda el cuero, ahí se ve el cuero que dejó la serpiente, pero la serpiente no está en ese cuero. La serpiente ya mudó, se fue a otro lado, allá a otro lado. Igualmente quien muere en el sepulcro se queda el puro cascarón. Lo más valioso es lo que está dentro del cascarón, que es tu alma. El espíritu, pues es un conector nada más, para que te conectes con Dios o con el diablo, con el que tú hayas decidido, según el libre albedrío que Dios te ha dado. ¿Queda claro, varones? Ya dijimos, y siendo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ahí está la segunda consecuencia de una persona que entra en las adicciones y no puede salir. Estás bajo todavía esa maldición. Entonces dijimos, la primera es que no honras a tu padre y a tu madre y por eso no te va bien. Y la segunda es que estás bajo la maldición de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Te entregas a Cristo y se acabó el problema, varón. Te entregas a Cristo y tú te cuentas con tus papás para que los sigas honrando. Abrázalos, ámalos. No recuerdes nada de lo que te hayan hecho mal. Ámalos. ¿Qué acaso Jesucristo no dice ama a tu enemigo? Cualquier enemigo que te haya hecho daño, ámalos. Dice la palabra de Dios, porque ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Ascuas de fuego. ¿Sí sabes lo que es el ascua? El ascua es el leño, porque antes no había cerillos. Órale, te presto un leño, pues era un show andar tallando la piedra para hacer lumbre. Entonces ascua es, mira, no tenés, ahí está. Llegas tu lumbrita. Dime, varón. Tengo una pregunta para usted. Claro, dime. Debido a mi caso, porque estoy aquí. Sí. Todo lo que está diciendo ahorita que dijo de Dios y todo esto. Mi esposa, cuando íbamos a la iglesia, porque íbamos a la iglesia,
vamos a una iglesia cristiana y me decía que no ocupaba nada de esto, que lo que ocupaba era Dios, porque Dios era la única puerta. Y al ver que, pues no, la ignoraba y no iba a la iglesia, pero no salía y pues, ni 20 minutos ni media hora lograba y pues en la adicción. Sí. Entonces, ¿qué? Como que más escaso a la pues ahí te va la mala que el encierro. Sí, es que mira, varón, déjame te explico. Muchas personas piensan que con el hecho de ir a la iglesia ya fueron con Dios, y no es así. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde? Dentro de nosotros. ¿Dónde habita Dios? Aquí en nosotros. ¿Cuál es el templo? Este cuerpo es el templo. Exactamente, los compañeros ya están bien instruidos. Entonces, hay mucha gente que dice, voy a la casa de Dios, y no es así. La casa de Dios eres tú. Así que, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, lo demuestras, ¿sabes cómo dijo Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Si una persona no demuestra un buen fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces es señal de que lo que dice por su boca y que lo que fue a hacer a la iglesia fue pura faramaya. ¿Sí me explico? Servidos. ¿Varones? ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Todo lo puedes en quién? ¡En Cristo que me fortalece! ¿Con Cristo eres más que qué? ¡Vencedor! Que vencedor. Ustedes lo han confesado. Está escrito en la palabra de Dios, Mateo 18:18, que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y todos decimos amén y amén. Un fuerte abrazo en el profundo amor de Jesucristo. Me pasé 30 minutos, creo que 20 o 25 minutos me pasé, pero perdón, ¿sí me explico? Perdónenme, hermanos. Yo voy a procurar medir los tiempos a la otra. Cuídense mucho, Dios los bendiga.